GPS Audiovisual Radio. Todos los miércoles a las 19 horas, el protagonista es el cine argentino. En la mirada de Julia Montesoro. Un programa con perspectiva de género que nuclea la industria cinematográfica del país. Buenas. Bienvenidos a GPS Audiovisual Radio, con la producción periodística de Norberto Chap y la conducción de quien les habla, Julia Montesoro. Verónica Chen estrena mañana su nueva película, Los Terrenos, protagonizada por Azul Fernández y César Troncoso. Se presenta en 3 funciones diarias en la sala María Luisa Benver del Cine Gaumont. Estamos con Verónica Chen. Gracias por acompañarnos, Verónica, aquí en la apertura de GPS Audiovisual Radio. ¿Cómo estás? Desmuteate, por favor, el micrófono. A ver ahora, sí. Ahí está. Bueno, bienvenida. Buenas noches, Julio. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, los terrenos plantea a simple vista un conflicto que se genera entre una mujer de clase alta, entusiasmada con la posibilidad de adquirir un terreno en el mar, en la playa, y otra mujer que en principio acepta la oferta y luego cambia de opinión. ¿Qué te interesó indagar a partir de esta historia? A mí me interesa el conflicto, digamos, de clase, de género, pero cuando tiene que ver con algún valor moral, ¿no? Mezclado. La protagonista Vera es de clase media con aspiraciones, la definiría yo. Ujú. Le cuesta, digamos, entonces está todo el tiempo intentando algo un poco más allá o alcanzar un deseo, sin criticarla, digamos, su deseo es vivir junto al mar, es algo que siente que perdió. Ella venía del surf y después, bueno, se fue a la ciudad y siente que está ante la posibilidad de recuperar una parte importante de su vida. Y esto ella lo simboliza en una casa de veraneo junto al mar. Ujú. Em, y a priori no es que ella sea malvada, no es que piensa, bueno, no me importa nadie, no me importa nada, yo voy a lograr lo que quiero. Lo que hace es oídos sordos a alertas, ¿no? Ajá. Alertas empiezan a ser cada vez más evidentes. Y el personaje de César Troncoso, que es un vivo, que es un busca, que es un aprovechador y termina siendo un abusador también, eh, funciona un poco como la voz de su conciencia, ¿no? Como una especie de diablito que al costado le dice, ah, sí, yo te dije muchas cosas, vos escuchaste lo que querías escuchar. Ujú. Y esto es lo que me interesa, ¿no? No un personaje negro, sino un personaje que se define por la codicia en el momento límite, como nos pasa a muchos, ¿no? Sí, sí, Que sí. somos buena gente, pero bueno, ante la encrucijada, muchas veces definimos por el egoísmo. Terminamos convirtiendo o mostrando lo peor de sí mismos, ¿no? Claro. Ahora, ¿hay allí en la superficie o subliminalmente un tema de lucha de clases? Digo, una Sí, historia de mujeres que toman decisiones. sí, bueno, son dos cosas, ¿no? Diferentes. Por un lado, lucha de clases podría ser con personajes masculinos, como mi película anterior también, Ujú. pero acá está más centrado en las mujeres. Son mujeres que además no son, son mujeres jóvenes. Es una mujer que está a punto de ser madre por un embarazo incipiente y una mujer que es una madre sola con 2 hijos. Y eso es lo que se la define así, ¿no? No se sabe si trabaja, si no trabaja, parece que no tiene dinero, que le mataron al marido, pero lo que vemos es una mujer con un bebé y un nene chiquito de 2 años. Y entonces son madres o futuras madres, digamos, estas mujeres, mujeres Ujú. jóvenes haciendo
haciéndose cargo de sus deseos em, y de sus conflictos, ¿no? Frente a Ujú, esto. Y inevitablemente, lo que pasa es que la cuestión de clase, bueno, yo vengo un poco de esa formación, pero siempre va a estar. No hay forma de que no, así como el género siempre está, la clase también. claro. Eh, y ambas cosas se mezclan, ¿viste? Todo el tiempo. Sí, 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 sí. Bueno, en tu filmografía el agua es un elemento recurrente. Digo, desde tu ópera prima, Vagón Fumador, ¿no? Que aparece el agua. ¿Te preguntás por qué volvés a ese tópico? Me gusta, yo sé que me gusta y cada vez más sigo un poco lo que me gusta con las películas. Entonces, ya con esta serie dije, bueno, yo quiero escribir un cuarteto que se llama El Cuarteto de la Costa, son 4 películas ambientadas junto al mar, a mí esto me llama, me interesa. La anterior a este cuarteto era Rosita y era junto al río. Y como decís vos, bien, Vagón Fumador, estaba La Pileta Mm, también, eh, Agua, bueno, claramente era, sí. era una película sobre nadadores. A mí me gusta mucho el elemento, digamos, agua, Ujú. eh, y ya me dejo fluir, digamos. ¿Y qué rasgos buscaste acentuar? Hay un difuminado en las imágenes en la primera parte de la película, de esta película, ¿no? ¿Qué buscaste acentuar o marcar con eso, Verónica? Em, Quería mostrar un poco la subjetividad del personaje central de Vera, que es una chica que está sufriendo los mareos, como ese incipiente primer trimestre donde Mm, se siente mal, siente vómitos, y eso, su visión está un poco permeada por esto, ¿no? Por esa poca claridad. Quería reflejar en lo posible esta forma de ella de ver las cosas y hasta qué punto ella podía confundir lo que era realidad con su propia imaginación, ¿no? Cuando siente que le entraron a la casa, que le robaron, y Cintia, que es la mujer con los chicos, le dice que no, que ella está loca, que es una loca, que eso mm, nunca pasó, que... Entonces, que esta confusión reflejarla visualmente. ujú. Era un aspecto, bueno, es muy llamativo en la película eso. Y por otra parte, también es cierto esta sensación que se produce en los primeros meses de un embarazo, ¿no? De confusión, entre el Eh, aliento y el desaliento, de cómo se van dando las cosas, y eso me parece que está muy bien reflejado. Ahora, Los Terrenos plantea algunas claves temáticas de tu filmografía, como el rol que ocupa la mujer en situaciones límite. ¿Esto aparece naturalmente en tus guiones o vos deliberadamente lo vas trabajando en cada historia que vas encarando? a mí me interesa la persona, sea mujer o hombre, ante una Ujú, situación límite y qué decisión ética y moral toma. Esto a mí me interesa ese momento en que siente que cambia. Lo que pasa es que a medida que fui haciendo películas me fui inclinando cada vez más decididamente por personajes mujeres porque es con quienes me siento más representada, quienes entiendo mejor, entiendo sus conflictos, sus oscuridades mucho mejor que por ahí los personajes masculinos, que tiendo a hacerlos más estereotipados incluso a veces, o a acentuar su lado femenino en todo caso, pero ujú, las mujeres me interesan más, pero el punto moral, digamos, como en Hane, que a mí me interesa siempre eh, esas, que además no creo que sean, viste, creo que el ser humano no toma una decisión un día en un momento, es un ujú, cúmulo, una acumulación de pequeñas decisiones que van sumando hasta que ya siente que algo es inevitable y tal vez esa decisión la fue tomando durante mucho tiempo, ¿no? Como Vera que, que el personaje de Troncoso le va diciendo, le va diciendo, le va diciendo, sí,
y ella sigue diciendo, bueno, pero de alguna forma se va a solucionar, ¿no? Alguna solución habrá y no piensa demasiado cuál solución podría ser Ujú, para la otra mujer, ¿no? Es casi una lucha entre mujeres ahí. claro. Ella no lo ve así, ella no ve otra cosa que no sea su propio universo, que me parece que es algo universal, ¿no? Ujú, ujú. Bueno, también en tu anterior película, si mal no recuerdo, había mucho de ese punto de vista y también en algún punto te lo habían objetado, ¿no? Algunos comentarios, algunas críticas, como diciendo, bueno, es una visión sesgada, machista, cosa que No, por... claro, porque el personaje central de Marea Alta eh, había, fue muy dividido, hubo gente que la vio como una heroína, gente que la vio Sí, como una villana, gente que no sí, entendió por qué si era una heroína de repente se volvía mala. sí, eh, Entonces, bueno, era un personaje con todos estos matices, en ningún momento era una heroína. Lo que pasa es que es una mujer que se empodera, ¿no? Y que toma una sí, decisión en función de sus deseos. Ahora es negativo esa decisión que toma, mata a alguien, ¿no? sí, Eh, sí, sí. em, Bueno, entonces, pero bueno, es una mujer que encuentra el camino para empoderarse así porque no lo pudo ujú, encontrar de otra forma. ujú, ujú, A mí me interesa por qué una persona llega a matar o a cometer un crimen o una atrocidad. Me interesa el momento en el que llega eso. En Rosita estaba lo mismo también. Lo sí, que pasa es que sí, yo más chiquitito, más embrionario y sin una decisión tan fatal, ¿no? Pero digo, algo, o sea, no son aliens ni ovnis las personas que cometen eh, hechos atroces. Muchas veces son gente común y gente con la cual uno empatiza a sí. priori. Entonces yo quería en María Alta construir esa empatía y que uno se sintiera muy cerca del personaje para que después su decisión fuera tremenda, ¿no? Y uno sintiera el impacto de decir, mm, me sentí muy cercano a una persona que hizo esto. Claro, bueno, te lo preguntaba justamente por eso, porque son como características de estas mujeres que vos venís retratando, ¿no? Los Terrenos se estrenó en el Bafisi. ¿Qué, qué, Sí. qué pasó allí? ¿Qué viste? ¿Qué devolución tuviste que vos no habías por ahí advertido respecto de esta historia, de la película? No, algunas cuestiones narrativas que uno te devuelven. Hay unos flashbacks de ella que por ahí no se entendieron tan claramente como flashbacks, cuando ella hace surf y demás, que es como su recuerdo un poco de lo que ella era, que para mí era clarísimo y me desayuné que no era tan claro. Em, yo veo la película muy cercana porque es parte de este cuarteto a Marea Alta, mi anterior, Ujú, y la gente que incluso vio las dos las separó mucho, no, si bien vio las similitudes, vieron dos películas muy diferentes. sí, Esto también me sorprendió. Estoy un poco recibiendo, ¿no? Todavía ajá, las ajá. evoluciones. Claro, bueno, recordemos entonces que Los Terrenos se estrena mañana, es la nueva película de Verónica Chen, va a tener 3 funciones diarias en la sala María Luisa Bember del Cine Gaumont. Verónica, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, lo mejor con esta nueva película. Gracias, ¿eh? Muchas gracias a vos, Julia. Un Buenas beso, noches. un beso grande. Adelante, Johnny. He descansado, por fin me relajé hasta que me puse a trabajar, pero no fue muy complicado esa nota, anunciando un poco el panorama de lo que se viene. Mañana va a estar muy heavy de nuevo, todo muy pesado, así que preparándome para la guerra. No puedo abstraerme de esto por más que quiera porque toda Bolivia está girando en torno a lo que pase. Ahora he salido a caminar un rato,
pues las voy teniendo al tanto. Sebastián Moro, El Caminante, un documental de María Laura Calí. 3 funciones entre el 2 y el 7 de junio en el Cine Gaumont y también todos los domingos de junio a las 20 horas en el Malva. Diego Sabanés es el guionista y productor argentino de la serie española Cero, la revista que sacó del armario a un país, que se estrena hoy en una plataforma de streaming y que saca a la luz la historia de la primera publicación en España de temática abiertamente homosexual, al cumplirse 25 años de su aparición. Estamos en vivo en GPS Audiovisual Radio, nosotros desde Buenos Aires, Diego Sabanés, pasada la medianoche del miércoles desde España. ¿Cómo estás, Diego? Un gusto enorme recibirte aquí en GPS Audiovisual Radio. Tenés muteado el micrófono. Perdón, ahora sí. Ahora sí. Julia, ¿cómo estás? Bienvenido, Perdón, muy bienvenido. ¿Cómo llegaste a...? siempre nos encontramos en festivales y en eventos. Bueno, Sí, ahora tenemos esta ocasión de después de charlar mucho acá, tiempo además, ¿no? De, ¿cierto? de Que nada, sí, encontrarnos. estoy en Madrid, acá 12:15 de la noche, mucho calor, días de 36, 37 grados. Ah, Justo estaba con unos productores de Argentina que vinieron también para acá para un evento que hay de desarrollo de proyectos y estábamos todos tratando de ponernos hielo para bajar un poco la temperatura. bueno, acá hace mucho frío, te digo hoy, en Buenos Aires. ¿Cómo llegaste a Cero, al origen de esta historia? Bueno, mira, es muy curioso. Yo estoy acá ahora desarrollando un proyecto de ficción en el programa de residencias que tiene la Academia de Cine y lo conozco desde hace muchos años a Damián Einstein, que es otro argentino que vive acá también desde hace muchos años, que tiene una productora dedicada a hacer documentales de temática social vinculados con el deporte, generalmente para ESPN. Y yo tenía por otro lado también una intención de hacer un documental sobre una historia que me habían contado bastante particular. Lo hablé con él. Él por otro lado venía interesado junto con Mario Suárez, que somos un poco los tres que hemos sacado adelante este proyecto, en hacer un documental sobre esta revista, que era una historia que tocaba el otro tema que yo también quería abordar. Entonces al final, bueno, unimos fuerzas, esta palabra tan de moda ahora de las sinergias, ¿no? Sí. Y hemos sacado adelante este proyecto porque, bueno, Mario es un periodista que trabajó en esta revista de la que estamos hablando. Esta revista ya no existe. Se editó en España entre el año 98 y el año 2009. Y un poco la idea es que aquí ahora en España se están discutiendo mucho por una cuestión de alianzas políticas, se están cuestionando ciertos derechos civiles que habían sido conquistados 15, 20 años atrás. Y de pronto ciertas tendencias, digamos, ciertos grupos, ciertos sectores están cuestionando y planteando determinados recortes en derechos conquistados. Entonces nos pareció oportuno retratar la historia de esta revista que había luchado por esos derechos, porque era una manera de actualizar de nuevo el debate sobre las cuestiones de fondo. ¿Me explico? O sea, que en realidad Ujú. el documental es sobre la revista, pero sobre todo para poder poner otra vez ciertos temas sobre la mesa. Claro, traer al presente un tema que lamentablemente sigue vigente, ¿no? A partir de las políticas que van asumiendo los gobiernos en los países hoy día, ¿no? ¿Cómo Sí, ser? porque bueno, siempre hay sectores que obviamente pasa en todas partes, ¿no? No, Sí, no es un sí. problema específico español, que por ahí no ven con buenos ojos determinadas conquistas sociales, ¿no? En el fondo de lo que se trata creo que es de hacer una sociedad que incluya una mayor diversidad en todos los aspectos. En este caso estamos hablando de diversidad sexual, diversidad de género, etcétera, pero esto perfectamente es extrapolable a otro tipo de derechos y de conquistas, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo se articula el guión a partir del concepto del documental? Digo, en el que cada testimonio te plantea que puede cambiar el eje narrativo. Sí, fue un poco una locura. Esto fue un proyecto que llevó casi 2 años y partimos de entrevistar en dos grandes ejes, digamos. Por un lado teníamos el equipo, el staff que había hecho la revista, su fundador, bueno, periodistas, el fotógrafo de las principales producciones de fotos, porque era una revista muy
visual, digamos, con un tipo de imagen muy colorida, muy pop, que llamaba mucho la atención. Y por otro lado teníamos a personajes famosos que habían aparecido en sus portadas, porque digamos que la revista tenía una estrategia que era poner en la portada personajes muy conocidos aquí en España de diferentes disciplinas, en principio, vamos a decir, del campo artístico, o si se quiere, de la farándula, pero luego eso se fue extendiendo también a instituciones, ¿no? Entonces, lo que lograba la revista al poner estos personajes famosos en la tapa, hablando muy abiertamente de sus historias, en el sentido de su orientación sexual, sus apetencias, vamos a decir, y también sus propias historias respecto a su identidad, era instalar ese debate en la sociedad porque muchos otros medios se hacían eco de estas declaraciones. No, esto es una estrategia que en realidad empezó a hacerse antes en Estados Unidos. En Estados Unidos se lo conoce como coming out, una expresión en inglés que aquí en España se traduce como salir del armario, ¿no? Que es Sí, como una salir del metáfora. closet, claro. Claro, salir del closet, etcétera. Pero bueno, esto era algo muy de los años 90 en muchos países y aquí se hizo a partir de fines de los 90. Con Damián, el director que también es argentino, hablamos de si en Argentina había existido algo parecido a esto. Estuvimos investigando un poco, hubo un par de revistas, pero creo que no tuvieron el impacto que en España tuvo esta revista que se llamaba Cero con Z Con Z, y sí. que realmente en su momento tenía una tirada de muchísimos ejemplares y sobre todo generaba mucho eco en otros medios, ¿no? Ujú, exactamente, Entonces, sí. perdón, volviendo a tu pregunta, que no te contesté, discúlpame que me fui por las ramas, es que lo que nosotros hicimos fue focalizar ciertos temas que nos parecía interesantes tocar, que algunos tenían que ver con la historia de la revista y otros con estos temas, digamos, más contemporáneos, digamos, o que siguen vigentes, y por otro, la historia de esos protagonistas de las portadas y de la gente también que leía la revista, porque una de las historias más interesantes que tenemos es justamente la de un chico adolescente que compraba la revista y mandó una carta y demás y apareció en una producción y eso generó que otros adolescentes de ciudades pequeñas, de pueblos, de distintas partes de España, le escribieran algunos a la redacción, entonces él publicó un anuncio, empezó a cartearse con otros adolescentes y tiene guardadas todas esas cartas donde ellos se contaban esos problemas que no tenían con quién hablar. Y esa es una de las historias que está contenida en este documental. En- Entonces, el documental es como un hilo narrativo, vamos a decir, polifónico, o sea, sí. varias personas que van enhebrando testimonios y cada tanto hay ciertos temas que se despliegan, que son como pequeñas películas adentro del propio documental. Son dos capítulos de una hora cada uno. Ajá. Tu última actividad en un proyecto audiovisual en la Argentina, corregime si me equivoco, fue en Casi Leyendas de Gabriel Nessi en 2017. ¿Qué te... Bueno, en realidad sí, ¿no? Digamos, o sea, yo lo conozco a Gabriel y leí el guión y estuvimos comentándolo con él a raíz de Alberto Ponce, el montajista de la película que nos puso en Sí, contacto y estuvimos hablando un poco de aspectos de la estructura del guión y de los personajes y demás, pero no tuve una participación directamente activa en el ajá, rodaje, ajá. digamos. ¿Y qué te Fue como una decidió a colaboración. instalarte en España y a seguir allí tu vida laboral? Sí, es muy gracioso porque yo siempre tengo la sensación de que estoy yendo y viniendo con proyectos en las dos Mm, orillas, vamos a decir. La realidad es que a veces por cuestiones de que uno no solamente vive desarrollando proyectos, sino también, en mi caso, dando clases, por ejemplo, a veces suelo pasar más tiempo del año en Madrid y menos tiempo en Buenos Aires, pero toda mi familia está allá y también cuando voy a Argentina doy cursos, muchas veces en Rosario y en Santa Fe y demás. Y ese es un poco el trabajo estable que tengo, pero después hay proyectos que intento desarrollar, a veces como coproducciones, como fue en su momento Mentiras Piadosas, el ujú. primer largo que dirigí, y a veces hago proyectos que son investigaciones, como lo que hicimos con José Miguel India, que estuvo con vos hace un par de semanas aquí, Sí, sobre sí. Tejido, que eso lo hicimos directamente en Argentina, pero ahora lo vamos a presentar también aquí en Casa de América, en Madrid o una investigación que hice sobre Juan Antonio Bardem, el director de cine Sí, español, que rodó una película en Argentina, bueno, y otras en otros países, y parte de la investigación también la hicimos en Argentina. O sea que en realidad lo que voy tratando de hacer es tener proyectos que me mantengan un poco en los dos lados, en la medida de lo posible. vinculado Eso sería un poco a los dos mi... territorios.
Bueno, y muy después intenso. de un proyecto documental como Cero, ¿hay hay algún otro documental en marcha o vas a tomar la escritura? Porque vos te movés en varios frentes. Sí, yo creo que como todos los que trabajamos en este medio, vos lo sabés perfectamente, es muy difícil hoy en día tener todas las fichas en un único casillero, ¿no? Es como que Ujú, tenemos que ir poniendo nuestras fichas en distintos lados y todos vamos colaborando en proyectos de otros, desarrollando proyectos propios. Además, uno muchas veces empieza a armar proyectos y los pone a circular y no todos esos proyectos se concretan. mm, Entonces, hay que tener trabajar como en varios pentagramas paralelos porque nunca sabes dónde vas a dar la nota adecuada, la nota afinada. Yo en este momento estoy desarrollando con una actriz catalana, Vicenta Andongo, una serie de ficción que toca de alguna manera este tema de la diversidad, pero no específicamente la diversidad sexual, como el caso de este documental sobre la revista Cero, sino sobre la diversidad familiar, es decir, lo que se solía llamar hasta hace poco los nuevos modelos de familia, ¿no? ujú, O nuevas formas de vínculo que se empiezan a dar cada vez de manera más presente en nuestra sociedad y que por ahí escapan a lo que tradicionalmente, no sé, 30, 40 años atrás, respondía a la idea de familia, ¿no? Hoy en día sí. la familia es un término mucho más flexible que compone, digamos, muchas posibilidades distintas y estamos trabajando en un proyecto sobre ese tema, pero eso es ficción. Lo que pasa es que sí hicimos también una investigación bastante grande. Así que en realidad este último año, sobre todo, yo estaba compaginando las dos cosas. Por Ujú. momentos estaba trabajando codo a codo, digamos, con mis compañeros del documental, haciendo entrevistas, conociendo muchas historias, pues la verdad que lo que tiene de lindo hacer un documental de este tipo, vamos a decir que es un documental de corte claramente periodístico, es que uno va conociendo personas que se abren, te cuentan su historia, que a veces tiene que ver con cuestiones profesionales, pero que siempre, sobre todo porque esta revista también era un proyecto muy personal, ¿no? De quienes la sacaron adelante. Y esas historias están llenas de personajes, de anécdotas, Y de otras de giros historias. inesperados. Y de otras Claro, y historias, entonces claro. son Sí, sí, materiales que son muy sí, parecidos a la ficción en ese sentido. Por sí. eso a mí me gusta. Y en este caso, además, había muchos temas muy interesantes para tratar y para abordar, e incluso para cuestionar a la propia revista desde cierta perspectiva más moderna, que eso creo que es lo más cercana en el tiempo. Creo que eso es lo interesante, ¿no? Cuando uno hace un documental es ver qué temas, no, más allá de cuál es el objeto del documental, es qué temas te permite abordar ese objeto. Diego Sabanés, muchísimas gracias por este contacto con GPS Audiovisual Radio en este momento de tu trasnoche española. ¿Eh? Muchísimas Sí, no sé gracias. si se escucha, pero tengo unos vecinos acá que están haciendo unas fiestas como el tango, ¿viste? Hoy están Ah, de fiesta los cosos de al lado. Bueno, me está pasando bueno, justamente eso. Así que bueno, espero que no hayan sido también invitados a tu programa. aquí no se Eh, escuchan, pero Genial. Bueno, Julia, que yo te agradezco descanses. muchísimo que siempre estás atenta a todo lo que hacemos, todos los realizadores, guionistas, gente de este medio loco en distintos lados y siempre nos das mucho espacio y Bueno, levantás todas las cosas, lo que hacemos. Yo te lo quiero agradecer ahora en persona porque realmente hacen un trabajo vos y todo tu equipo enorme y absolutamente necesario para nosotros, así que de verdad muchísimas bueno, gracias. muchísimas gracias. El trabajo, el material nos lo dan ustedes, Diego. Un abrazo muy grande y hasta pronto. Seguimos Hasta pronto adelante. y espero que el documental se pueda ver en Argentina, que nos Ojalá, interesaría mucho. ojalá. Ojalá. Seguimos adelante, Bueno. Ioni. Hoy del ruido de rotas cadenas, ve del trono a la noble igualdad. Ya su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur. Mariquita, Mujer Revolución. Estreno 25 de mayo, Cine Gomont. Desde mañana hasta el sábado 8 de julio se presenta en la sala Leopoldo Lugones la novena muestra de cine español en la Argentina, Espanoramas,
que presenta 9 películas recientes dirigidas por realizadoras españolas. Una de ellas es Elena López Riera, cuya sorprendente ópera prima, El agua, fue premiada en el Festival de San Sebastián y obtuvo 2 nominaciones a los premios Goya, entre otros reconocimientos. El agua inaugura mañana a las 19:30 esta nueva edición de Espanoramas. Estamos con Elena López Riera y es un gran placer recibirte aquí en GPS Audiovisual Radio. Elena, ¿cómo estás? Estoy muy bien, un placer compartido. Bueno, ¿de qué habla El agua, la película? ¿Cómo se Ay, inició tu relación con tu lugar de origen, digamos, sí, con el agua, eh, ¿no? Como mm, inspiración de la película. sí, sí, me cuesta mucho resumir la película, la verdad, porque soy muy mala haciendo resúmenes y porque soy bastante dada al exceso y al barroquismo. A mí lo minimal no me va a nada, o sea, bueno, me encantaría, pero no soy capaz de hacerlo. El origen es mi propia vida y mi educación. Yo vengo de ese lugar, nací ahí, crecí ahí, me pasé la mitad del año ahí. Es un pueblo del sureste español. Toda mi familia está allí y un poco el origen viene de la relación bastante tóxica que tenemos en ese lugar con el agua, con las inundaciones del río que se producen cada X tiempo y también como con la manera como la mitología local se ha inventado o ha construido el origen de esas catástrofes naturales que, como siempre, pues recaen en los cuerpos de las mujeres, ¿no? Entonces, un poco a partir de la interrogante de por qué el 99,9% de las mitologías, usos y costumbres y de las culpas y los miedos recaen sobre las mujeres, ¿no? Un poco Ujú. de mi propia educación viene. Estigmatizar a las mujeres, sí, Ujú, exactamente. Eso es lo que ocurre con esta ujú, leyenda que no se sabe muy bien si es verdad. Ya, ya no hay mucho, no ujú, tiene demasiada importancia, ¿no? Si es ujú, cierto o no es cierto lo que cuenta esa leyenda, pero lo concreto es que estas mujeres están estigmatizadas a lo largo de la historia, de los ujú, tiempos. Ahora, en el agua hay una reflexión justamente entre una convergencia, ¿no? Entre lo ancestral y lo contemporáneo. ujú, ¿Cómo fue de dónde viene ese interés? Bueno, recién lo estabas explicando en ujú, parte, pero ¿cómo fue plasmarlo en un texto primero y luego en una película? ujú. Bueno, fue complicado y lo sigue siendo, pero bueno, es un poco lo que vertebra todo mi trabajo y mi vida, ¿no? Supongo que tendría que, bueno, que ya estoy yendo a la terapia para análisis lacaniano estoy haciendo para ver un poco de dónde viene esto, pero a ver, más allá de mi caso personal y de la broma, eh, a mí creo que es que no solamente a mí, ¿no? Me interesa muchísimo cómo escapar de la herencia, ¿no? Que al final es la gran pregunta que me planteo con esta película y si se puede, o sea, que yo me creo porque una mujer muy leída, muy estudiada, muy viajada, bla, 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 pero sigo siendo de mi pueblo, ¿no? Y hija de mi madre, nieta de mi abuela y Claro. un poco creo, o sea, me parece que es algo también bastante, no me gusta nada la palabra universal, así que voy a utilizar otra, me parece bastante extendido y generalizado ese conflicto con las cosas que hemos aprendido, con nuestra propia herencia, ¿no? Hasta qué punto todo se puede intelectualizar y las cosas se pueden cambiar o no, y qué margen tiene cada nueva generación para cambiar las tradiciones. Entonces, me interesa mucho cómo conviven las mitologías y el acervo cultural con la contemporaneidad, que en el caso de un pueblo se ve quizá de manera más concreta porque, bueno, porque es un lugar más pequeño, pero que creo que a escala mundial, o sea, todavía tenemos herencia sobre todo del patriarcado, que para mí es vamos, lo que más me preocupa en el mundo Claro. y la estructura que sigue rigiendo pues el mundo entero y no deja de ser una herencia también, ¿no? De la que tenemos Sí. que deshacernos o no. Pero bueno, que todas estas cuestiones son un poco las que me trabajan y por eso creo que cuando analizamos relatos ancestrales que conviven con relatos contemporáneos y cómo los relatos contemporáneos incluyen o no esos relatos ancestrales, pues se plantean unas preguntas que tienen que ver con esto y que a mí me interesa mucho. Ujú. Sí, muy bien plasmado, por otra parte, en la película. Hay una frase recurrente que es tener el agua dentro, que aparece Ujú. en la película. ¿Qué significa eso?
No lo sé, por eso hice la película, no lo sé muy bien. Esto es un poco lo que, pues eso es como me han criado a mí, ¿no? Con lo que me han transmitido Ajá, y de alguna manera es algo que está en esa mitología, pero lo curioso es que cuando estábamos, o sea, es una mitología local, familiar sobre todo, que se contaba mucho en mi familia, y claro, tú nunca sabes muy bien el alcance que tienen las leyendas, ¿no? Las mitologías y todo lo que tiene que ver con la literatura popular, que a mí y la literatura oral, que a mí me interesa mucho porque va variando según la versión. Claro, no hay un texto al que puedas acudir, ¿no? Cada persona, cada familia, cada generación va como haciendo esos cambios. Y lo curioso es que esta imagen, que para mí es muy poderosa, de tener el agua adentro, no era ajena para casi ninguna mujer que acudió al casting y o sea, nadie nos dijo, no sé lo que es tener el agua adentro. Y era una pregunta que hacíamos a todas las mujeres que aparecían, ¿no? ¿Qué es tener ajá. ¿Tú tienes el agua adentro? ¿Qué es tener agua adentro? Y tuvimos las respuestas más dispares, pero vamos, en un 90% era como una angustia, ¿no? Tener algo dentro que no sabes muy bien qué es y que no sabes cómo gestionar. Y a mí esto también me hizo pensar muchísimo, ¿no? Que más allá de lo que signifique esta leyenda en concreto, sí que hay determinadas imágenes que, por desgracia, pues dan cuenta de esta estructura patriarcal, ¿no? Y que las mujeres, vengan de donde vengan, no sienten que esa imagen es ajena, ¿no? Y Sí. esto me pareció también como muy significativo y por eso está tan presente en la película. Y por eso aparece recurrentemente, porque también creo que hay algo que me interesa mucho de la literatura oral y de cómo se transmiten las cosas, que a veces no son relatos estructurados con un principio y un final, ¿no? Como el relato Mm, clásico aristoteliano. Es que a veces hay cosas que están ahí y te llegan como un ruido, ¿no? Y te llegan sí. constantemente y hay una repetición y esto yo entiendo que puede ser molesto. En el cine, por ejemplo, se considera un error y a mí me interesa muchísimo. Por ejemplo, en la poesía se utiliza, en la música se utiliza, en la Sí, literatura oral de la vida se utiliza la repetición y es que en cada repetición hay una variación, nunca, nunca se dice de la misma manera, ¿no? Y sí, todos sí, esos sí, sí. matices a mí no sé, me interesan Mm. mucho. Bueno, estas mujeres, de hecho, en la película son testimonios, en Ujú. definitiva, porque Sí, aparecen sí. varias mujeres de Ujú. distintas generaciones también contando, hablando de esta frase, ¿no? Por eso te lo preguntaba el Sí, sí. significado. Vos enseñás literatura contemporánea en varias universidades españolas y te doctoraste con una tesis sobre el cine argentino contemporáneo. ¿Qué importancia tiene para vos este cine? ¿Quiénes son tus Eh, referentes? Bueno, ya no enseño tanto porque ya ahora intento ocuparme un poco más de las películas, lo hago más de manera puntual. Cine argentino, bueno, yo viví en Argentina hace 20 años, de hecho no he vuelto, voy a volver, o sea, ahora he vuelto por primera vez, que es bastante fuerte para mí. Y no sé, ha sido una relación sentimental con la cultura argentina desde que soy pequeña, ¿no? La verdad que no sé muy bien otra cosa para tratar con mi terapeuta. Pero sí que o sea, el llamado nuevo cine argentino sí que para mí y para toda mi generación en España también fue como un modelo de cómo se hacían las películas también. O sea, no solo las películas en sí, sino como un sistema posible de producción más allá del cine, ¿no?, hegemónico, que creo que para todas nosotras fue como muy importante. Y yo en concreto trabajé sobre Albertina Carri, Sí. que bueno, la admiro muchísimo y todo su cine me parece que siempre plantea las preguntas que tiene que plantear en el momento en el que las tiene que plantear, ¿no? O sea, no sé, Sí. soy súper fan de Albertina. Y bueno, por Bueno, ella hice la tesis, la verdad. ajá. Ahora el destino o el agua te trae nuevamente a Buenos Aires, ¿no? Ujú, Donde mañana inaugurás Panoramas en la ujú. sala Lugones. ¿Cómo imaginas la recepción del agua aquí en Buenos Aires, después de las presentaciones y tantos premios internacionales que has obtenido, ¿no? No lo sé, tengo mucho miedo, la verdad. Pero No, porque soy muy insegura y porque me impone mucho, porque para mí en Buenos Aires tiene una carga simbólica muy importante en mi vida, entonces, y la sala Lugones, donde he visto tantas pelis, o sea, claro. no sé, de repente es como... va a ser bastante fuerte, así que yo qué sé, pues espero que bien, pero eso nunca se sabe. De repente me van a tirar tomates y entonces voy a llorar un montón, pero vamos, me llevaré muchos amigos para que no pase eso. No, no creo que, no te van a tirar tomates, te lo puedo asegurar, porque la película no lo merece para nada y además acá están muy caros los tomates, así que Ah, bueno, entonces que me tienen despreocupate. alfajores secos.
Panoramas presenta además los títulos de otras realizadoras Ujú, españolas, ¿no? ujú, O sea, dirigidos por mujeres contemporáneas, todas ellas. ujú. ¿Hay un lenguaje propio de las cineastas españolas? ¿Están Espero. cambiando las formas de hacer cine desde Mm. tu punto de vista? A ver, esta pregunta siempre es muy complicada de responder algo inteligente resumido, pero yo, de manera íntima y personal y que no represento a nadie, espero que no haya un lenguaje, espero que haya muchos lenguajes, porque también creo que el feminismo tiene que ver con que tengamos lenguajes diferentes y que tengamos el derecho a ser diferentes dentro del grupo heterogénero que son, ¿no? Las Sí. mujeres o lo que son las personas que no son hombres heteros cis, o sea, espero que no tengamos el mismo lenguaje, lo que sí que tenemos es una condición común, ¿no? Que es no pertenecer a ese grupo que es hegemónico en el poder. Y contra eso hemos tenido que luchar todas, eso sin duda, pero espero que seamos, y para mí lo somos, y eso es una riqueza, que seamos diversas, que cada una tenga su punto de vista, su postura, su manera de contar y de hacer cine, y esto me parece muy buena noticia también, porque significa que hay una madurez en ese lenguaje, ¿no? Claro, bueno, hay un surgimiento también importante, ¿no? De Mm, realizadoras en el sí, sí, contexto del cine español contemporáneo. De hecho, vos sos sí. uno de los ejemplos. Bueno, Bueno, Elena López Riera, te agradezco muchísimo este contacto. Mañana entonces estaremos allí en la inauguración de Panoramas, en la sala Lugones, viendo El agua, esta magnífica película. Muchísimas gracias y bienvenida nuevamente a Buenos Aires. muchísimas gracias a ti. Nos vemos ahí entonces. Adiós. Gracias. Julio Raffo, destacado jurista y filósofo especializado en cine, es asesor legal e integrante del Espacio Audiovisual Nacional. En su rol mantiene periódicas reuniones con voces del arco político, legislativo e institucional para conversar y consensuar sobre el proyecto de ley federal para la producción y la industria audiovisual. Muy pocos días atrás emitió un comunicado titulado en forma de interrogante: ¿por qué es necesario reformar la ley de cine? Se lo preguntamos a él entonces. Gracias por acompañarnos, Julio Raffo. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Te agradezco mucho la invitación para poder estar aquí y hablar contigo y los oyentes. Y casi me hacen saltar un lagrimón de emoción cuando mencionaste filósofo. Pues he sido profesor de filosofía del derecho más de 40 años, Sí. acá y en mi exilio en Brasil, y mucha de la gente de cine no sabe. Yo le he dedicado más horas de mi vida a estudio y publicaciones a la filosofía del derecho que al cine. Y al cine le he dedicado mucho, tengo más de Mucho, seis. muchísimo, exacto. Y le seguís Pero así que dedicando. me alegra que lo hayan recogido. Bueno, mira, en la ley de cine, ninguna ley es una ley permanente para siempre, ni siquiera las Ujú. constituciones son para siempre. Cambian los tiempos, cambian las circunstancias y hay que eh, actualizarlas y poner lo que sea necesario para que respondan a la necesidad de la época. Nuestra ley está desactualizada. Y Sí. han habido cambios en la tecnología, en los hechos audiovisuales y en la sociedad que exigen actualizarla, como se lo exigieron en el 94. Y yo participé activamente en la reforma del Ujú. 94, que era necesario incluir a la televisión para que tributara, para que generara recursos, a la explotación de películas en DVDs o en alquiler, por los videoclubs, que en aquel momento eran un furor. Sí. Y bueno, ahora nosotros nos encontramos primero un eje central en la cuestión federal. El Instituto de Cine se nutre con recursos que son federales, porque se nutre con recursos, si bien el impuesto que paga el espectador cuando va a ver la película, se descuenta ese impuesto del IVA. Y el IVA es un impuesto coparticipable por excelencia. Ujú. Quiere decir, cada peso que entra al instituto sale de recursos federales de las provincias y de la capital, que también aporta para el IVA. Y hay más de 10 provincias que no reciben un peso. Eso te iba a ¿Y decir, por qué? es un dato que vos investigaste, una conclusión, una de las Claro, conclusiones claro, a las que claro. llegaste, ¿no? Claro, en Que primer lugar, rindo homenaje al Observatorio Audiovisual del INCA, que genera los datos.
expreso mi agradecimiento a mi amigo Alberto Urtiague, que lo sigue Mm, cotidianamente y de ahí toma y me lo pasa a mí. Así que yo tengo el respaldo de datos publicados por el Observatorio Visual del Inca y que el especialista en temas económicos y administrativos del Inca, que es Urtiague, me los ha dado con beneplácito. ujú, Así que son datos duros. ¿Y por qué no reciben dinero? Porque no generan proyectos. ¿Y por ajá, qué no generan proyectos? La pregunta es, ¿porque no quieren o porque no tienen desarrollada su fuerza productiva? La respuesta es la segunda. claro. No han desarrollado su fuerza. ¿Y el Inca puede ser un mero espectador ante una provincia que genera recursos para el Inca y no ha desarrollado su fuerza productiva? ¿O tiene que ir con recursos a esa provincia, a ayudarla a desarrollar su producción audiovisual o las empresas o los mecanismos que le permitan generar proyectos? Creo que el Inca debe ir, Claro, necesariamente debe ir claro. ahí. Es un Y organismo de bueno, fomento, ¿no? Recordémoslo esto, porque... pero claro, yo recuerdo una conversación que estuve en el Consejo Asesor, que me llevó como asesor de él, mi querido amigo Axel Monsur, y Ujú, presidía la reunión el señor Hayek, y Hayek informó que se habían llamado concurso para películas de las provincias, y se habían presentado tantas provincias y habían ganado. Y yo le pregunto, ¿todas las provincias presentaron proyectos? No, hay no, como 15 que no presentaron proyectos. Y digo una cosa, ¿y la plata que estaba destinada a financiar proyectos de cine en esas provincias que no presentaron proyectos, usted qué hizo? Y quedaron en el Inca y le dedicamos otra cosa. ¿Y usted no pensó que ese dinero tendría que habérselo ofrecido a las provincias para que ellas generaran proyectos de desarrollo, de generar sus productoras ujú, provinciales o capacitar a sus jóvenes para producir o hacer concursos de cortometraje para que empiecen por el corto y después pasen al largo? Llevar recursos, hacer federalismo, no se cumple trayendo provincianos a Buenos Aires, sino claro, llevando recursos a las provincias. claro. Sí, Y sí, esto, el proyecto de Leán lo cumple y lo cumple, a mi juicio, muy bien. En la ley de cine, nada dice de asignar recursos a las provincias. claro. Debe decirlo. Por eso creo que hay que reformarla. Ahora Segunda cosa. te pregunto, uno de los aspectos esenciales de este proyecto, que por otra parte ya ingresó al Congreso hace Así 6 es. meses, ¿no? Sí. Y que es un aspecto que no está definido, es el gravamen a las OTT, a las denominadas OTT. ¿En qué estado se encuentran las gestiones tendientes a actualizar el régimen, bueno, impositivo Bueno, en este importante, el tema caso? es muy más que importante. Yo hace mucho tiempo, más de 2 años, publiqué un artículo en otros cines, cuyo título es Las OTTs deben generar recursos al cine, deben pagar. Punto. Esto está claro, es así en los principales países del mundo que tienen Sí. cine, salvo Estados Unidos que se financia con su mercado de otra manera, pero España, Francia, es así. Pues bien, nuestro proyecto, el proyecto de Ándigo, porque yo he trabajado intensamente en el proyecto de Ándigo, no se mete con ese tema porque entendía que es un tema de una ley impositiva especial. Ujú, Y efectivamente, el diputado Carro ha presentado un proyecto que nosotros apoyamos y aplaudimos, en el cual coloca a las plataformas en la igualdad de situación que los canales de televisión dentro de la ley de medios. Por consiguiente, deben tributar deben como tributar. tributan los canales de televisión, de cable, abierto, etcétera, satelitales, y de ese tributo, el 25% va al fondo de fomento. Así que nuestro proyecto es complementario de lo que establece el proyecto de Carro. Ojalá salgan los dos. Lo Deberían, que ¿no? sí tiene, Deberían salir los dos debería salir los dos. y con El cierta proyecto de rapidez, Leán ¿no? tiene una cualidad, por ahí vanidad subrayarlo, pero lo describo, es que ha sido firmado transversalmente. Lo Mm, presentó la diputada Pedrali, del Frente de Todos, en aquel sí, momento el bloque del Frente de Todos, acompañada de una serie de diputados del Frente de Todos que no vienen del mismo espacio del Frente de Todos. Por ejemplo, Carla Pitiot, Mónica Litza, que son diputadas del bloque Frente de Todos, pero del espacio que representa Sergio Massa, que de la semana anterior tiene una presencia muy importante sí, en la sí, política nacional. sí, sí. Siempre la tuvo, pero ahora la tiene más. Eh, pero además lo han firmado diputados de Cambiemos. ¿Quién lo firmó? Margarita Stolbizer. Mm,
lo vieron sus asesores y lo firmaron. Y 2 diputados radicales de Jujuy, porque este proyecto tuvo el apoyo expreso con una declaración formal del Norte Grande. Sí, Y el Norte Grande lo integran provincias como son Misiones, el Chaco, Jujuy, Catamarca, sí, 10 provincias sí. que expresaron. Y después se sumó el apoyo expreso de San Luis y el apoyo expreso de Entre Ríos, con declaraciones de sus gobernadores. Y el apoyo expreso del bloque federal que preside el diputado, como le gusta que le digan, Topo Rodríguez. Mm. O sea, ha sumado apoyos políticos, no solo plurales dentro del Frente de Todos, sino plurales dentro de la Cámara de Sí, sí, Diputados. de todos los espacios políticos presentes en nuestro país, ¿no? Digamos que en la coyuntura que vive el país y las tensiones políticas, es algo admirable Sí, encontrar un proyecto que del Frente de Todos, de más radicalizados, menos radicalizados, a Cambiemos, coinciden en que debe ser apoyado y aprobado. sí, 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 Es una exactamente. curiosidad. Ahora, Es una curiosidad. otro Sí. aspecto importante es el de la distribución, la cuota de pantalla, ¿no? Que esto también se aborda en el Se aborda, ¿no? Claro. proyecto. ¿En Esto qué se aborda. estamos con ese tema? No, Porque no, es no, no. otro tema Obviamente grave. el proyecto viene a fortalecer lo que ya la ley dice de la cuota de pantalla. Debo decir con tristeza que no siempre se ha cumplido. Mm, Lo que la actual ley dice, su decreto reglamentario, el decreto del Poder Ejecutivo 1405. La ley, en el proyecto de ley, ratifica eso, amplía la cuota de pantalla a las plataformas, cosa que no es por eso necesario también modificar la ley, porque las plataformas en la ley no existen, porque en el 94 no existían no las existían, plataformas, claro, entonces claro. no podíamos adivinar que iban a existir las plataformas. Lo cierto es que el proyecto incluye a las plataformas en la cuota de pantalla y en la cuota de producción nacional, que es muy importante, de audiovisual nacional. Así que en este sentido, la ley establece el piso del 3%, que el directorio puede ampliar de acuerdo a las circunstancias, puede modificar, porque a veces hay que ver cuál es la producción nacional, cuál es la disponibilidad de sala, y una ley tiene que establecer principios firmes. Pero la parte de detalles reglamentaristas viene en la reglamentación, en sus decretos reglamentarios o en sus resoluciones reglamentarias. Ese es el principio de nuestra Constitución. Está la ley que dicta el Congreso y están los reglamentos por decreto que dicta el Poder Ejecutivo, como dice la Constitución, cuidando no alterar la letra o el espíritu de las leyes. Y bueno, este proyecto de ley se ajusta estrictamente a lo que manda la Constitución, de establecer la ley, los criterios generales de funcionamiento del INCA, sus recursos, los criterios de aplicación, y delega en el Poder Ejecutivo y en el directorio abajo para su reglamentación específica. Pero, entonces tiene esto, tiene un piso para las películas generadas por asociaciones civiles, comunidades indígenas, grupos de minorías que trabajan por la integridad de las minorías, por las minorías sexuales, por las minorías por la capacidad. Y bueno, esto en la ley actual no existe. Y hay que incorporarlo, claro que hay que incorporarlo, porque en el 94 no estaba instalado la necesidad de esto. La necesidad existía, pero no había por ahí conciencia de la Claro, necesidad. La exactamente. necesidad siguió existiendo, pero ahora hay conciencia y por eso se incorpora. La mirada de género. ¿Qué Bueno, dice la sí, ley actual de la mirada de género? Nada. justamente te iba a preguntar sobre eso porque es un tema bueno, en el mundo que ha cambiado, en ¿no? el mundo. Aparte digo, o sea, hay que actualizarlo a la época, a las necesidades tecnológicas y a las visiones éticas y sociales de cada época. Hoy no se puede ignorar la necesidad de una mirada de género para compensar el maltrato histórico que tenía y tiene aún la mujer o los pertenecientes a otros géneros no binarios. Sí, sí. Y bueno, entonces la ley está, el proyecto de AN asigna como mínimo el 10% de los recursos del Fondo de Fomento a cine generado de bajo presupuesto o con estas, o producido por estas comunidades, grupos minoritarios, etc. Bueno, el tema del videojuego. ¿Qué dice la ley actual del videojuego? Nada. Está afuera. En el mundo como está dentro. En Francia se modificó la ley y lo que era el Centro Nacional de la Cinematografía, hoy es Centro Nacional de la Cinematografía y la Imagen Animada. Todo lo que es producción y comercialización de historias con imagen animada es audiovisual. Claro. Y el videojuego tiene una narración, tiene una historia, hay protagonistas, que es interactivo, que es inmersivo.
fenómeno. Sí, sí. Pero tiene que estar o no comprendido en producción audiovisual. El mundo lo entiende así. Y tenemos que nosotros actualizarlo. Genera más recursos a la cinematografía en el mundo y en Francia en particular. El videojuego y la exhibición en salas de cine. Se ha desarrollado muy profundamente el mercado del videojuego. Hoy, Sí. hace un rato, estábamos con el señor ministro de Cultura, el amigo y compañero productor y director Tristan Bauer, que nos decía es el doble. Lo que produce en el mundo el videojuego es el doble de lo que produce la exhibición del audiovisual, Sí. tradicional. ¿Qué es un audiovisual? Tiene que estar, sí, está, no. Entonces, por eso es necesario modificar la ley de cine. Todo esto son ejes, mirada de género, videojuego, respeto a las minorías y asignarles recursos para que las minorías tengan garantizado que pueden producir, el respeto a las provincias. Pero no solo el problema de recursos de las provincias. Las provincias hay que aceptar que son unidades. Sabemos que en nuestra teoría constitucional las provincias preexisten a la nación. Ahora, ha habido instalada, yo he tenido sentados en presidencia del Inca, queridos y admirados amigos y enemigos. Pero en esto han coincidido todos. Sí. Los amigos y los enemigos de tener una mirada unitaria. Los espacios Inca. Hay espacio Inca Noverá, Estado, soy padrino del Festival de Cine Noverá, con mucho orgullo lo digo, y hay espacio Inca en Caleta Olivia, en la Patagonia, en cual he estado visitando el lugar. ¿Cómo se decide qué se exhibe? ¿Cómo se programa? En Buenos Aires, Lima 319. Ahí se programa. ¿Y qué participación tienen los provincianos para incidir en la programación? Ninguna. ¿Cómo? No, y el intercambio federal además, ¿no? De todas esas producciones, porque hay muchas producciones en las provincias que se estrenan aquí en Capital, pero bueno, veamos qué pasa en relación a otros territorios, ¿no? Provinciales. Claro. Yo no puedo entender que las universidades nacionales, que tienen sede en las provincias, o sea, se nutren con la vida de docentes, autoridades, alumnos de las provincias, la Universidad de Cuyo, y la de Misiones, en fin, las distintas universidades que están repartidas por el país, sus programas los hace esa universidad. Sus profesores lo eligen concursos que se organizan, se reglamentan y sustancian en esa universidad. Sus autoridades lo eligen los que salen de esos concursos. Ahora, las delegaciones del ENERC, los profesores, ¿cómo se nombran? De Buenos Aires en concurso. Por concurso, sí. Pero lo hacen en Buenos Aires, concurso. El programa, ¿quién lo aprueba? Se aprueba en Buenos Aires. Sí, y así las autoridades, ¿quién la designa? La designa en Buenos Aires. Preguntará, consultará, lo que fuere. Sí, pero hay un criterio demasiado unitario. Claro. Julio Raffo, se nos acaba el tiempo. Bueno. Te agradezco muchísimo que nos hayas ilustrado, sobre todo por tu experiencia y tu conocimiento sobre este proyecto de ley que, bueno, ojalá se resuelva pronto en el ámbito del Congreso. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación y por recordar que también he transitado por la filosofía. Cómo no. Un abrazo muy grande. Nos estamos despidiendo. Hasta el próximo miércoles. Gracias por acompañarnos aquí en Radio Trend Topic. Y ya saben, como decimos siempre, vean cine argentino. Hasta la semana que viene. Esto fue GPS Audiovisual Radio. Los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas por Radio Trend Topic. Entrenate para ser un especialista en podcast y